Bendiciones. Dios les bendiga, santos. ¿Cómo están? Qué bueno que están bien, hermanos, y que están bendecidos. Ya estamos casi terminando el año, unas semanas. Continuamos con nuestro estudio en el libro de los Hechos, hermanos. Si es usted tan amable de acompañarme a Hechos capítulo 13, retomamos el versículo 46 y vamos a meditar en el 48 y 49, pero retomo el 46, que ya habíamos hablado de ello, para refrescar y recordar un poco, para entrar bien en el contexto de lo que se está hablando en lo que vamos a darle estudio. El versículo 46, hermanos, del capítulo 13 de los Hechos. Leemos la palabra del Señor. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero, ponga la atención aquí, primero la palabra de Dios. Era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Está hablándole al pueblo judío, hermanos, al pueblo elegido por Dios, hermanos. Dice: mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Si estuvieron unas semanas atrás, van a recordar un poquito de lo que hablamos sobre el tema, hermanos. Veamos el 48, santos. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Versículo 49, amados. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Lo leímos, hermanos, sí. Acuérdense que después del conflicto que tuvieron en la sinagoga, recordando lo que ya habíamos hablado, decidieron salir de la sinagoga para hablar a un público más abierto, ya no solamente a los judíos, pero también a los gentiles. No dice la escritura dónde se reunían, pudo haber sido un lugar, una plaza pública, un lugar de reunión, hermanos, como el Arépago o algún lugar parecido. Lugares de reunión que ya no eran considerados estrictamente de la religión judía. Sin embargo, recordamos que algunos judíos le siguieron, pero no le siguieron con la intención de escuchar la palabra de Dios, sino le siguieron con la intención de seguir perturbando, estorbando, seguir, hermanos, tratando de contradecir, tratando de evitar que Pablo y Bernabé siguiesen predicando la palabra del Señor. Y luego recuerde que hablamos que en aquel lugar público dice que se reunió, dice, casi toda la ciudad. Y luego, hermanos, al terminar el texto que leíamos, dice también que después de estos acontecimientos se difundía por la palabra del Señor por toda aquella provincia. Mire que el conflicto interno que hubo en la sinagoga provocó que por último toda la ciudad escuchara el evangelio de Cristo Jesús. Y que al final no solamente la ciudad, pero dice que fue esparcido el mensaje por toda la provincia del entorno. Ahora, ¿quiénes llevaron el mensaje a toda la provincia? El punto es que fue mucha gente la que se amotinó, quiero usar esa palabra, ¿verdad? No con violencia, pero hubo mucha gente que se aglomeró para oír la palabra del Señor, amados de Dios. Es importante entender esto,
Porque, amados, aquí lo que está diciéndonos la Escritura es que la palabra de Dios lleva una preeminencia, lleva una importancia, lleva una atención, hermanos, que tenemos que resaltar. Pablo hace un reclamo a los que rechazaron, diciéndoles: a ustedes les será otorgado el que escuchasen la palabra del Señor, pero la desecharon, la rechazaron, no la quisieron oír. Oiga esto: lo último que puede hacer una persona es menospreciar la palabra de Dios, desecharla, ser apático, ignorarla, no ponerle atención. Hay tanto ruido, hay tanto mensaje, hay tantas ideas, hay tantas cosas en el entorno de nuestras vidas, hermanos, que nos desvían, que nos quitan la atención de la palabra del Señor. Toda religión, toda creencia cristiana, o entre paréntesis cristiana, hace uso de la palabra de Dios, pero su principal fuente de salvación ni siquiera es Cristo, es su propia institución o su tradición o sus filosofías o lo que ellos creen que es lo que agrada a Dios. Nosotros, hermanos, nuestra fe está basada en que es la Biblia, la palabra de Dios, y la única fuente que tenemos para alcanzar la salvación. Y hermanos, yo sé que es un poco difícil para mucha gente aceptar que la única condición para la salvación es confesar a Cristo con arrepentimiento. Si confiesas a Cristo, si lo crees en tu corazón, lo confiesas con tus labios, dice la Escritura, serás salvo. Entonces eso derriba muchas tradiciones, muchas doctrinas, muchas creencias. Y eso fue lo que le pasó a este pueblo judío, hermanos, que no pudieron aceptar que la aceptación, que la justificación, que la salvación, que la vida eterna descansaba en la persona de Cristo Jesús. Ahora bien, ese Cristo, hermanos, dice la Escritura que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué creemos que la Biblia que predicamos es la palabra de Dios? Por el poder que lleva. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Puedes hablarle a una persona una historia bonita, puedes tocar sus sentimientos, aún puedes hablarle de ciencia, puedes hablarle de cosas con mucha sabiduría y puedes tocar su intelecto, pero para tocar su corazón únicamente la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios? Porque es el verbo encarnado, hermano. Es la persona misma de Cristo Jesús. No me refiero al papel, no me refiero a la tinta, no me refiero al libro, me refiero a la sustancia que está en el texto que leemos y que predicamos. Entonces, el poder está en la palabra de Dios. Entonces, cuando Pablo recibe el rechazo de aquellos, les dice: a ustedes les fue dada la dignidad, el privilegio de recibir primero la palabra de Dios y la rechazaron. Ahora, porque ustedes la rechazaron, nos vamos a los gentiles. Y eso después
de la discusión que tuvieron en la sinagoga. Esto fue ya en el lugar público donde había mucha gente. Ahora bien, ahí retomamos el 48, por favor, después de refrescar un poco el contexto. Entonces dice el versículo 48, los gentiles que oyendo esto. Ahora, ¿qué oyeron? Oyeron la palabra del Señor, hermanos, que se les predicaba. No prediques tu persona, no prediques filosofías, no prediques ciencias, no prediques religiones. Predica la palabra, háblales de la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Cristo dijo: mi palabra son vida, son vida. ¿Entendemos esto, santos? Entonces, para muchas religiones y creencias les es tan difícil porque todo su concepto, su salvación, su fin de todo lo que hacen se encuentra en su propia ideología. La nuestra no, hermano. Su fe está basada en Cristo Jesús. Si el pastor desaparece, si la iglesia desaparece, su Cristo, su Dios no desaparece, porque está en los cielos, hermano. Porque no perteneces a una religión, a una institución, perteneces a Cristo, porque Cristo fue el que pagó el precio por tu salvación en la cruz del Calvario, hermanos. Entendamos esto, santos. En el momento que lo podemos predicar y comprender, entonces nosotros nos salimos de esa mediocridad, de esa posición de pleito, de contienda, de diferencias, de altercados religiosos, de interpretaciones, porque entonces ya no descansa sobre nosotros el saber o entender, sino descansa sobre la misma palabra de Dios. Déjese lo explico de otra manera, amados. Cuando la gente a mí me ha hecho pleito y me dice: ¿por qué discriminas a este tipo de personas? Porque dicen que son de un estilo de vida, o por qué condenas a estas otras. Y le digo: espérame, ni yo critico ni yo condeno, yo solamente repito lo que la palabra de Dios dice. Si te quieres enojar, enójate con Dios, no conmigo. Y ese es el problema, que a veces nosotros queremos personalizar la palabra de Dios, personalizar nuestro cristianismo. Espérame, no puedes hacer eso, hermano. Dios no te representa a ti, tú representas a Dios. Y es obvio que la gente siempre va a levantar crítica contra el texto y a decir: es contradictorio, es anticuado, no es modernizado, necesita una interpretación más nueva. Hermano, no se mueva de ahí, quédese en lo que ha creído. Cristo es el Salvador y sin Cristo no hay salvación, hermano. Estamos comprendiendo, santos. Ahora, cuando ellos oyen esto, se regocijaban, y mire lo que dice: y glorificaban la palabra del Señor, creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Comencemos de atrás hacia adelante. Primeramente, dice la Escritura: creyeron los que estaban designados para la vida eterna. Tengamos algo aquí muy importante que recalcar. Cuando el libro de los Hechos nos enseña los comienzos de la iglesia, dice que la iglesia florecía y era bendecida. Y dice: y el Señor y el Espíritu añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué nos indica esto? Que usted y yo no podemos definir, designar o elegir quiénes van a ser salvos. Al último, el que se revela a sus corazones es ¿quién? Cristo Jesús, el Espíritu Santo. Amén, amados. Nuestra responsabilidad es predicarles el evangelio, hablarles del Señor.
Y es el Espíritu el que se va a revelar, el que va a tocar, el que va a sanar. Es Cristo el que murió, es Cristo el que va a traer el convencimiento a esos corazones, hermanos. Ahora bien, creyeron los que estaban ordenados para la vida eterna. Pero dice la Escritura que estos glorificaban la palabra. Qué interesante ese texto. Le daban gloria a la palabra. Ahora, ¿qué tan poderoso era el mensaje que Pablo y Bernabé hablaban? Que la gente cuando la oía, creía, cambiaba, era transformada. Por eso le digo, hermanos, que necesitamos retomar los principios de las Escrituras, cómo la iglesia se fundamentó y cómo la iglesia funcionó en sus primeros pasos por este mundo, con la llenura del Espíritu Santo, porque es el Espíritu el que unge la palabra en los labios de cada uno de nosotros, de cada creyente, hermano. Entonces Pablo, cuando hablaba, la gente era transformada, hermanos, se llenaron de gozo, hermanos, creyeron a la palabra de Dios y glorificaban esa palabra. Ahora entendamos qué significa glorificar, porque la gloria es de Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Glorificar en el texto original significa magnificar, significa exaltar, significa dar honor, significa reconocer los atributos y actos que tiene, que hace, lo que produce. Ahora bien, ¿qué fue lo que el judío hizo? Despreció la palabra. Por eso le dije hace un momento, el último error que debes de cometer es despreciar la palabra del Señor. Mira, les voy a decir algo aquí muy personal. A veces nosotros los predicadores salimos un poco frustrados por la reacción de la gente al mensaje que predicamos. Ahora, diferentes razones. No supimos tal vez sazonarlo, no supimos tal vez añadirle un poco de humor, no supimos tal vez capturar la atención del pueblo. En algún momento la iglesia se aburrió de oír, pero a través de los años yo he recibido una reprensión de Dios una y otra vez continuamente. Lo que Pablo le dijo a Timoteo: predica a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, enseña. Entonces, tal vez el instrumento sea un inútil, pero si ese instrumento dijo lo que estaba escrito, no es el instrumento, sino el mensaje. Habrá días y momentos en que escuchaste al pastor o cualquier otro predicador y no te supo a nada, pero si era palabra de Dios, recíbela, acéptala, corrígete, ámala. Y tal vez hemos llegado a ese punto donde hemos glorificado al mensajero y no al mensaje, porque el mensajero tiene una habilidad para poderle añadir o expresar la escritura o el texto de una manera que cause agrado a los oídos. Pero aquí viene. La palabra de Dios debe de causar varios efectos diferentes en las personas. En este caso causó gozo y alegría. Pero a los judíos les causó enojo, ira. Ahora, en algún momento el mensaje debe de hacerte reflexionar. En algún momento el mensaje debe de traerte el compugido
la escritura encontramos que cuando Pedro predicó el primer mensaje, dice que aquellos que lo oyeron se compungieron. ¿De qué? De corazón, les dolió. Pero les dolió para arrepentimiento. Abúrrete del mensajero, pero nunca te aburras del mensaje. Cánsate y fastídiate del que te dice, del que te predica, por sangrón, por lo que tú quieras, pero jamás desprecies el mensaje de la palabra del Señor. Amén. El Espíritu Santo prepara, anticipa el alimento para su pueblo. Y en el platito, como buen Padre Celestial, buscando los nutrientes para sus hijos, les pone una ensaladita, unos frijolitos graneados, amén, un trocito de carne de proteína, ¿aló? Y por último su postre, un pastelito. Y el pueblo, que es de la nueva generación de cristal, díganme, mira las verduritas que traen brócoli, frijolitos y graneados, estuvieran refritos y fueran shiny beans, esos que brillan de grasa. Pero no, son demasiado saludables. Y comenzamos a quitar el alimento. Pero el postre, que es el chiste que se le agregó, la historia bonita que le puso el predicador para que pudieras digerir sin que te doliera tanto, te lo agarraste y después tenemos un montón de ovejas desnutridas, con mucho colesterol, demasiado gordas para moverse. Digan amén. No predican, no hablan, no producen, no sirven, no dan frutos, no son fieles. La palabra produce un pueblo saludable. Entonces a veces la palabra lleva ciertos sabores, ciertos ingredientes, ciertos sazones, que en algún momento gustarás de ellos, en otros momentos te incomodarás con ellos. Pero ese día te tocó. Ahora, no te comas el plato de los demás. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque Dios le tiene su menú a cada uno de ustedes. Y cuando Dios te sirve tu plato, comienzas a comerlo y siempre estás viendo el plato del vecino. Y luego le preguntas, ¿no te vas a comer aquello? Y se come lo que es suyo y se come lo de los demás también. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo sé que me están comprendiendo. Esa es la palabra linda del Señor. Porque el Espíritu Santo reparte a cada uno. Y el Espíritu Santo conoce nuestras necesidades. Y Él nos habla y nos reprende también. Y nos ministra. También nos alienta. Pero también a veces nos... ¿no? Entonces, de ahí es donde alcanzamos la madurez espiritual para saber interpretar correctamente qué es palabra de Dios y qué es palabra de un ser humano nada más. Ahora, ¿cómo sabemos que fue verdaderamente efectiva y que sí fue la palabra de Dios lo que se predicó?
Porque de la sinagoga salieron a la ciudad se juntó casi toda y de ahí se propagó por toda la provincia. ¿Quién empujó todo esto? La misma gente que escuchaba, que oía, porque la palabra es transformadora, es sanadora, cambia, te invita, te lleva, te empuja, te impulsa, te da sabiduría, conocimiento, destreza, habilidad. La palabra de Dios se tiene que digerir, se tiene que meditar, se tiene que rumiar. ¿Sabe lo que es rumiar? Lo que hacen las vacas. Es que usted no es de rancho, discúlpeme. Las vacas comen todo el día, pastan todo el día y lo meten en un estómago. Y toda la noche, si usted va y se asoma a las vacas a la medianoche, 3 de la mañana las encuentra. ¿Qué están haciendo? Rumiando lo que comieron todo el día, sacándolo de un estómago para masticarlo, sacarle nutrientes y volverlo a digerir. Así es la palabra en tu corazón. La llevas en el alma, la llevas en tu espíritu y todo el día piensas en ella y meditas en su palabra y está en tu mente y está en tu corazón y dice la palabra como frontales delante de tus ojos. Quiere decir que todo lo que ves, lo ves en la transparencia de la palabra del Señor. Porque entonces reconoces lo que es injusto, lo que es violento, lo que no es de Dios. Porque la palabra te dio la interpretación, la sabiduría, el conocimiento del corazón de Dios. Ama la palabra. Ahora, ¿qué fue lo que pasó después de que glorificaban? Estoy yendo de atrás hacia adelante, fue antes, pero después de la palabra, de glorificar la palabra, el regocijo. Mire, el regocijo aquí es la emoción espontánea, el gozo intenso expresado de manera visible y externa. No me diga que no, pero hay días que estamos tristes, ¿sí o no? Días que no nos calienta ni el sol. Pero cuando estamos anclados en la promesa del Señor, que es la palabra, cuando estamos fundamentados, cimentados, aunque el ánimo esté decaído, el espíritu, el alma, el interno está con fuerza. Porque ciertamente vendrán malas noticias, pero no tendremos temor de ellas. Así dijo el salmista: no tendré temor de esas malas noticias. Entonces, la palabra de Dios nos exhorta y nos dice: regocijados. Otra vez os digo, regocijados, gózate, alábale. Porque todos nuestros cultos comienzan con música después de la oración. Porque la música alegra el alma. Porque se trata de alabar, adorar a Dios, bendecir su nombre, palmear las manos, batir las manos, bendecirle, exaltarle porque Él es Dios. Y maduro es aquel que aun cuando se siente decaído o entristecido, aún así saca fuerzas del interior para venir a la casa de Dios y batir las manos y darle la gloria al que vive para siempre. Siguen aquí, hermano. Santo Dios. Entonces, amados del Señor, la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Será que en este Inland Empire será difundida la palabra de Dios por un pueblo como ustedes, lleno de gozo y de alegría, llenos de sabiduría, bien fundamentados en la palabra del Señor, dando testimonio
No de la religión, no de la creencia. Damos testimonio de un Cristo que salva, que sana y que viene otra vez, hermanos. Y cuando abrimos nuestros labios y compartimos la palabra, esa palabra sale con poder, con autoridad. Dicen amén. ¿Aprendieron algo hoy, hermanos? Termino con esto. Yo tengo un hábito de oración, hermanos. Diario, 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 diario. Y en mi hábito de oración, dentro de mis cuartos de oración, dentro de mis porciones de oración que tengo en secciones, paso por cada una para ir a la presencia de Dios. Hay una donde siempre le pido dos cosas. Siempre le pido estas dos cosas a Dios para la iglesia y para su servidor. Danos, oh Dios, tu palabra y tu espíritu. Esa es mi oración. Señor, danos tu palabra. Danos tu Espíritu Santo. Palabra y espíritu. En otras ocasiones he predicado, y sí voy a terminar de veras, yo sé que ya le había dicho, que el evangelio es como un avión comercial. En un avión comercial encuentras un fuselaje y tiene dos alas. Y en cada ala hay una turbina. Para que ese avión complemente su viaje y lo haga bien, necesita esas dos turbinas. Una en cada ala. Así es la iglesia. La iglesia es el fuselaje y tenemos dos alas con dos turbinas. Una es la palabra y la otra es el espíritu. Porque hay gente que usa la palabra sin el espíritu. ¿Y sabe qué? Se vuelven bien cabezones con un cuerpo muy chiquito. ¿Sí? Y hay otros que usan el espíritu sin la palabra y pues dicen cada tontería, cada misticismo, cada relajo que arman en las iglesias, hermano, porque tienen un cuerpo bien musculoso, pero una cabecita chiquita. Palabra y espíritu. Y la iglesia se vuelve poderosa en el nombre de Cristo Jesús, bien fundamentada, bien definida por el poder, por la gracia de Cristo Jesús. Amén, santos. Palabra y Espíritu Santo. Aprenda a pedirlo en oración. Pongámonos de pie, santos. Gloria al Señor. Espero que